Exigimos que así sea, que se cumpla que se investigue y se lleve a cabo a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando, señalándonos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Actal. Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos. También aceptamos esta disculpa porque nosotros desde siempre hemos venido trabajando la paz, la palabra y el diálogo. Ha sido nuestros medios en lo que nos ha caracterizado nosotros, la organización Las Abejas. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Si la información les gusta, ayúdanos con tu like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia. Señores, tal parece que tuvimos que esperar a que llegue un gobierno al que realmente sí le importe la ciudadanía. A un gobierno que realmente esté dispuesto a escuchar todas estas injusticias e impunidad que pasaban en sexenios anteriores. Un gobierno que está luchando por esta cuarta transformación para evitar todas estas irregularidades. Y es que después de 23 años, un hecho que pasó en diciembre de 1997, en el que muchas familias se vieron afectadas, y sobre todo, por muchísimo tiempo queriendo alzar la voz para que esta injusticia que sucedió pueda ser escuchada. Y es que el gobierno por fin hace una disculpa pública a todas las víctimas que desafortunadamente padecieron esta masacre. En nombre del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, expresó un reconocimiento de responsabilidad por los hechos y se comprometió a que esto jamás vuelva a pasar hacia estos pueblos indígenas. Sobre todo hacia cualquier persona no debería de haber pasado ese acto pues tan ruin. Y todo está muy bonito, no digo que no. Esa ceremonia yo creo que es poco comparado a lo que todas estas familias han sufrido. Ellos solamente exigen una cosa, y la que muchos mexicanos también quisiéramos, pues obviamente ver, justicia. Y el día de hoy les vamos a mostrar este fragmento o esta ceremonia que se vivió, en donde los indígenas exigen directamente, y se los digo así, y culpan directamente al expresidente Ernesto Zedillo de esos actos. Ellos están muy contentos de que se haya reconocido este hecho, porque obviamente por fin se pudo escuchar su voz. Por fin, tanto dolor, tanto sufrimiento, en la medida de lo que cabe, porque nada puede remediar las pérdidas humanas, es una realidad. Ellos aceptan esta disculpa. Y es que, señores, es una realidad que en México pasan diversas injusticias, las cuales a veces ni siquiera son expuestas. Obviamente, porque no les convienen a esos gobiernos que en su momento eran líderes y dueños de todo México, a los cuales no se les podía cuestionar absolutamente nada, y cuando se veían involucrados en este tipo de tema, simplemente lo desaparecían, le daban vuelta a la hoja. Y es que a casi 23 años de esta masacre que ocurrió en Acteal, el gobierno de México ofreció una disculpa pública a las víctimas y a los familiares por este ataque que sucedió por un grupo paramilitar ocurrido en el municipio de Chenalhó, Chiapas, en el que desafortunadamente 45 personas perdieron la vida, entre ellos 18 menores y 2 mujeres embarazadas. Asumo la responsabilidad del Estado en reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país. Asumimos este acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado
como punto de partida para que junto con toda la comunidad de Acteal y las comunidades indígenas de Chiapas avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad en esta entidad. Por ello, hacemos un llamado a todas las víctimas de Acteal, a todas las comunidades de Chenaló y en general a todas las comunidades indígenas del estado de Chiapas para avanzar en este reencuentro. Reconocemos su lucha, así como la lucha de miles de víctimas en todo el país y las de quienes tienen la labor de defenderlas, como un esfuerzo colectivo para transformar a este país. Reciban del Estado mexicano nuestra solidaridad con sus causas y nuestro compromiso para cumplir no solo con el acuerdo hoy suscrito, sino con las responsabilidades que son inherentes a nuestro desempeño en la función pública. Asumimos este reto como un imperativo categórico. Agradezco a los representantes de las víctimas, al gobierno del estado de Chiapas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. De los sobrevivientes. Organización de la sociedad civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires, Acteal, Chenaló, Chiapas, México, 3 de septiembre de 2020. A 22 años de Acteal llega la verdad. En el pequeño rincón llamado Acteal, decidimos en colectivo que sí se pudo, lo logramos, triunfó nuestra palabra y encontró un lugar en las páginas de la historia moderna de México, porque permaneció la verdad de los sobrevivientes que sostenemos. La masacre de Acteal es un crimen de Estado de lesa humanidad y caducó la mentira de Ernesto Zedillo Ponce de León, que plantea la masacre de Acteal resultado de un conflicto intracomunitario, conflicto de la tierra y de religión. Sí, después de 22 años de lucha intensa, luego de muchos sobrevivientes fallecidos, compañeros nuestros, el Estado mexicano reconoció y asumió la responsabilidad internacional por acción y omisión de la masacre de Acteal. Hermanos y hermanas, pueblo de México y del mundo, en la ermita de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, mientras desarrollamos segundo día de jornada de ayuno y oración por la paz en Chenaló y para todo México, un grupo aproximadamente de 100 paramilitares pertenecientes al Partido Revolución Institucional PRI y del Partido Frente Cardenista, todos armados y adiestrados por el ejército mexicano. Una lógica de contrainsurgencia, con alevosía y premeditación, ingresaron al campamento de desplazados, Los Naranjos, ubicado en la comunidad de Acteal, disparando con armas de uso exclusivo del ejército mexicano, y masacraron a 45 hermanos nuestros, dejando 26 heridos, quienes nos encontramos ese día, todos indígenas tzotziltes, integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas. Mientras ocurría la tragedia, a 200 metros se encontraba un destacamento de la Policía Estatal y no intervino para evitar la consumación de la masacre. Lo sucedido ese día es de todo conocido. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas no tomamos venganza porque Las Abejas somos una organización pacifista. Sin embargo, para no dejar lugar que reinara la violencia y la impunidad, recurrimos a las vías legales pacíficas. Más de 15 sobrevivientes, testigos directos de los hechos, denunciamos, comparecimos ante las autoridades correspondientes y sin miedo señalamos firmemente que la masacre de Acteal es un crimen del Estado de lesa humanidad. Los autores materiales plenamente los identificamos cuando entraron a matar, porque procedían de las mismas comunidades donde vivimos nosotros. Los autores intelectuales implementaron la estrategia contrainsurgencia, permitieron la consumación de la masacre
son los gobiernos en turno de ese año. Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México; Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas; Emilio Chofet Chamorro, exsecretario de Gobernación; General Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa de la Nacional; Homero Tobilla Cristiani, Uriel Jarquín Calves, entre otros. En su defensa, Ernesto Zedillo Ponce de León, para negar su responsabilidad intelectual de la masacre de 45 indígenas tzotziltes, acusó que los indígenas somos violentos. Lo que ocurrió en Acteal es un resultado de un conflicto intercomunitario, problema de tierra y religión. Esta versión gubernamental fue acuerpada por algunos intelectuales, escritores como Héctor Aguilar Camín, de revista Nexo, que a través de varios ensayos presentó la masacre de Acteal como producto de un conflicto intercomunitario. Nosotros le preguntamos si en realidad se tratara de un simple conflicto entre indígenas y entre comunidades. ¿Habría renunciado a su cargo Emilio Chofet Chamorro, exsecretario de Gobernación, y de Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas? Con nuestra denuncia fueron procesados 88 civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos de las cuales 14 son de la Secretaría Pública Estatal y uno es el expresidente municipal Jacinto Arias Cruz. Además, 29 órdenes de aprehensión que no fueron ejecutadas, de las cuales 27 son civiles paramilitares y 2 contra funcionarios públicos. Los gobiernos, para protegerse, se iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades intelectuales de funcionarios públicos de alto nivel, tanto para el gobierno estatal y federal. Tampoco agotaron las líneas de investigación para probar la inexistencia de una estrategia de contrainsurgencia. Por eso, decidimos que sobre la masacre de Acteal siempre persistió una situación de impunidad. Ante esta situación, en marzo de 2005, denunciamos la masacre de Acteal en el sistema interamericano para que una instancia internacional conozca y esclarezca lo ocurrido en nuestra comunidad de Acteal. En nuestra denuncia, alegamos que el Estado mexicano es responsable por acción y omisión, por la violación de los artículos 1.1, 4, 5, 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No obstante, el Estado mexicano había emprendido la máquina de impunidad. El 12 de agosto de 2009, mediante un amparo presentado por abogados del Centro de Investigación Docencia Económica CIDE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con señalar irregularidades en el debido proceso, ordenó la inmediata liberación de 29 paramilitares procesados por la participación de la masacre de Acteal, y el gobierno de Chiapas lo premió con terrenos en Villaflores, los otorgó vivienda y con remuneración semanal. Con ese mismo recurso se ampararon los demás paramilitares que no fueron beneficiados en 2009, hasta salir todos en la cárcel. Cuando parecía no tener fin la impunidad, se asomó una luz de esperanza por la verdad y la justicia. El 1 de noviembre de 2010, la Comisión de Derechos Humanos, CIDH, admitió la petición registrada con el número caso 12.790, Manuel Santos Culebra y otros, masacre de Acteal, México. Y el 20 de octubre de 2015, en el marco de 176 periodos de secciones, se llevó a cabo la audiencia del fondo del mismo, donde el Estado mexicano volvió a negar su responsabilidad por la masacre de Acteal. Asimismo, mientras que el caso sigue en trámite del fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegamos a ese día. Reconocemos que la voluntad política de esa administración, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que mediante un acuerdo de solución amistosa, el Estado mexicano reconoció y asumió la responsabilidad internacional por acción y omisión en la masacre de Acteal, ocurrido hace más de 22 años.
este nivel de responsabilidad que asumió el gobierno mexicano, consideramos que no habría sido posible lograr en las administraciones pasadas. Por ello, en nombre de las 163 víctimas que representamos, aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tzotzil tenemos un corazón enorme, somos un pueblo de paz y porque sabemos que sin un plan político del Estado mexicano no existiera paramilitares de las personas que asesinaron en Acteal, no hubiera quitado la vida a sus propios hermanos. Desde el principio dijimos, ya hemos perdonado a los asesinos, porque no vengamos a la muerte de 45 hermanos. Por eso no significa olvido. Quiere decir que nunca consideramos como una solución hacer la justicia con nuestras propias manos. Aceptamos esta disculpa porque esta administración no solo reconoce el Estado mexicano, que fue incapaz de proteger y garantizar la vida y la seguridad de la población de Acteal, como sostuvieron en 2015 en la audiencia del fondo del caso Acteal, los representantes del Estado mexicano en la administración de Enrique Peña Nieto, sino además reconoció y asumió una responsabilidad por acción que los paramilitares perpetraron a la masacre con la acción y la omisión de las autoridades mexicanas. Exigimos que así sea, que se cumpla, que se investigue y se lleve a cabo a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando, señalándonos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal. Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos. También aceptamos esta disculpa porque nosotros desde siempre hemos venido trabajando la paz, la palabra y el diálogo. Ha sido nuestros medios en lo que nos ha caracterizado nosotros la organización Las Abejas. Estos 27 años de lucha aceptamos esta disculpa porque este reconocimiento que hace el Estado mexicano suma el trabajo que hacemos nosotros en la construcción de paz. No podemos los pueblos y comunidades estar peleados todo el tiempo. El odio y el rencor que sembraron en nuestros pueblos los anteriores gobiernos debe terminar. Es tiempo de reconciliación, es momento que haya paz, es hora que nuestros pueblos se construya una unidad, porque la guerra y los conflictos no es propio de nuestros pueblos, es codicia que los gobiernos del capitalismo neoliberal. Agradecemos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su compromiso con los derechos humanos y sobre todo con los pueblos indígenas. Reconocemos y agradecemos su acompañamiento. Fue posible lograr este acuerdo que el Estado mexicano reconoció y asumió su responsabilidad por los hechos ocurridos hace 22 años de Acteal. Es gracias al respaldo que tuvimos del dicho organismo internacional. Pedimos y solicitamos de nueva cuenta a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos siga brindando su acompañamiento para que este acuerdo de solución amistosa sea efectivo y el gobierno mexicano cumpla con todo y cada uno de los compromisos con la responsabilidad que asumió para la verdad, la justicia y la reparación integral. Sea una realidad para nosotros las víctimas. Asimismo, los sobrevivientes de Acteal manifestamos nuestra preocupación y rechazamos interferencia de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, su abstención de avanzar con el proceso de renovación de mandatos de Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque vulnera la autonomía y la independencia del dicho organismo internacional. Hacemos un llamado a los países, estados, miembros de la OEA a defender y respetar las atribuciones del CIDH para no dar lugar a cualquier presión que busca limitar el trabajo de la defensa y promoción de los derechos humanos de la Honorable. Hoy suscribimos un acuerdo, pero no termina aquí. Nuestra lucha, porque la firma del acuerdo de solución amistosa apenas es un punto de partida.
para el esclarecimiento de los hechos y se juzgue conforme a la ley y se lleve a juicio como cualquier ciudadano a los autores intelectuales de la masacre. Vemos bien que en estos momentos hay una consulta pública que en el país para juzgar a los expresidentes mexicanos es símbolo, pero consideramos que independientemente de la consulta, sí se debe juzgar a Ernesto Zedillo y los demás expresidentes mexicanos, no solo por la corrupción, sino por los miles de muertos, la violencia y el despojo de la tierra a los pueblos indígenas, en fin, por todos los crímenes contra la humanidad que cometieron durante su gobierno. Por último, invitamos a la sociedad civil en México y de otros continentes de la planeta Tierra que estén atentos de este proceso que llevamos las propias víctimas. Atentamente, representantes de los sobrevivientes de la masacre de Actal. Pues pregoneros, ahí está la información. Y la verdad es que lo único rescatable aquí es que se le pudo dar pues la razón a este pueblo indígena que desde hace muchísimos años están peleando por ser escuchados, por ser entendidos y porque realmente se reconozca que en su momento se llevó a cabo una injusticia. Pero como lo he comentado, no solamente es reconocer. Las cosas que se deben de hacer es actuar. Y como están acostumbrados estos personajes, cuando alguien les hace algo, ahí sí tienen que buscar que alguien las pague. Pues yo creo que es lo mínimo que se merece este pueblo indígena para que ellos pudieran considerar que se les está haciendo justicia. Y no nos vamos a ir también muy lejos. Todavía en el sexenio de Felipe Calderón hay muchas personas que también piden justicia por todos los hechos que se realizaron durante su sexenio. Y ese es otro tema también que vamos a tocar, porque también ahí hay muchas cosas que se tienen que esclarecer. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdanos con tu like, comparte la información, para que más gente se entere de este tipo de notas y vean cómo es que hay gente que también, obviamente con esta firma de expresidentes que se enjuicien, creo que están más que puestos para poder ayudar a esta causa. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.